Bienvenidos una vez más en este espacio que diseñamos exclusivamente para las personas que se encuentran en el extranjero y que quieren de alguna manera tener información de cómo hacer los procesos inmobiliarios aquí en los Estados Unidos. Pero el día de hoy estoy muy entusiasmada porque es un tema que me han pedido consecutivamente muchísimas personas, que es Neymar. Yo quiero migrar para los Estados Unidos, yo quiero vivir en Estados Unidos. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la mejor forma? Hoy tenemos el especialista en el área de negocios con fines migratorios. Así que, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Sí, hola Neymar, buenas tardes. A ti, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan. Efectivamente, estaremos conversando acerca de los tipos de inversiones que pueden realizar en Estados Unidos y cómo estas inversiones podrían abrir las puertas para un posible trámite migratorio también, ¿no? Víctor es representante de una empresa que se llama Global Business International. Víctor, si quieres nos cuentas un poquito más sobre quién es esta empresa, de repente cuánto tiempo tienen en el mercado, cómo han trabajado ustedes para ayudar a clientes extranjeros, específicamente en la parte de negocios, porque tú eres especialista en lo que es inversiones. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre la empresa y sobre ti. Nosotros es una compañía consultora que nos hemos dedicado por más de 15 años a asesorar a inversionistas extranjeros, también locales, sí, pero especialmente extranjeros que vienen a hacer negocios en Estados Unidos. Digamos, la mayoría de nuestros clientes están pensando en un tema de doble propósito. Pueden invertir, hacer una inversión simplemente para obtener un rendimiento, pero la mayoría de ellos están orientados a obtener, además de este retorno a la inversión, un estatus para vivir legalmente en Estados Unidos. Nosotros, para lograr esto, pues hacemos un perfil del inversionista, porque cada nacionalidad es diferente. Neymar, influye, por ejemplo, los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos tienen ciertas ventajas que los otros no. Y de manera que hay que primero hacer la evaluación del perfil de ese potencial inversionista para ver qué bondades o qué ventajas podría obtener a través de una u otra visa, ¿no? Eso, digamos, de manera inicial, haciendo esa evaluación de las ventajas, de las posibilidades, del alcance que tiene ese inversionista, entonces lo vamos acompañando en el proceso para la inversión, pero a su vez mirando el trámite de la visa que eventualmente pudiera procesar, ¿sí? Ok, entonces le hacen una evaluación para ver primero qué tipo de inversión la persona puede hacer y a su vez qué tipo de tratados tienes o sea, entre los países para ver qué tipo de visa le puede funcionar a esa persona. Correcto. Por ejemplo, para que tengamos, ir, digamos, entrando un poco más en lo que son el tipo de visas que pudieran procesarse, hay una que principalmente es la que más demanda tiene, que es la visa inversionista E2. Hay países que tienen tratados, les explicaba, de comercio con los Estados Unidos, 80 y tantos países actualmente, para quienes, como es una audiencia bien diversa, pues para que una vez puedan conocer ellos quiénes aplican y quiénes no. Países en Sudamérica, por ejemplo, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, México, Panamá, luego en Europa también, Alemania, España, Francia, Italia, entre otros, pueden aplicar. Entonces, si hay personas de la audiencia que tienen algunos tienen nacionalidad, pasaporte de estos países, entonces ya pueden entrar dentro de esta visa inversionista E2. ¿Ok? Okay. Y, por ejemplo, si la persona tiene, no sé, ejemplo, la persona es de Perú, pero tiene su pasaporte porque, bueno, lo sacó con sus papás y todo eso de alguna de esta nacionalidad, también le puede servir, o sea, teniendo dos nacionalidades. Es correcto. Lo importante es que tengas el pasaporte de alguno de estos países que tiene tratado de comercio con Estados Unidos. Entonces, luego pasa que también, Neymar, que ciertamente, de hecho, hay familias que, por ejemplo, no todos tienen que tener la misma nacionalidad. Entonces, si
si la aplicante principal, no sé, vive en Colombia, pero tiene un pasaporte de Italia, por ejemplo, puede aplicar. Y si su esposa no es italiana ni sus hijos, ya el solo hecho de que el aplicante principal lo tenga beneficia al grupo familiar entero. ¿Ok? Está muy bueno eso, ¿no? Porque, o sea, de una vez abarca todo lo que es el grupo familiar. O sea, que no es solamente para una persona, para colocar en contexto esto, Víctor. La visa, una vez que el aplicante entrega los papeles, abarca para todo el grupo familiar, no solamente para esa persona, sino que para su esposa y sus hijos. Exacto. Una vez que el aplicante principal cuenta con este principal requisito de la nacionalidad, entonces, por supuesto, debe primero invertir, ¿no? Es importante esto, Neymar. Les voy a hablar un poquito sobre cuáles son las condiciones de esa inversión, pero en primer lugar tiene que hacer la inversión y en riesgo comercial, una inversión activa que no puede ser pasiva, que genere empleo, que genere producción. Y una vez que realiza la inversión, de hecho, en la pantalla hacia la parte derecha de la presentación pueden ser negocios nuevos, ¿verdad? Tenemos clientes que han decidido replicar sus ideas de negocios, las que realizan en su país de origen, para desarrollar ese proyecto también y expandir hacia Estados Unidos. Esa es una posibilidad. Tenemos quienes quieren comprar una franquicia de un amplio portafolio que tenemos, ya franquicias que están establecidas en Estados Unidos, y también puede ser negocios que ya existen, que están en venta, están funcionando. Entonces, cualquiera de estas inversiones pudiera realizarse y luego sí aplicar a la visa inversionista. Una vez que esta es aprobada, entonces ciertamente se beneficia el aplicante principal y luego el cónyuge legalmente casados e hijos menores de 21 años que no estén casados, ¿sí? Eso lo podemos ver brevemente acá. Les explicaba que tiene que ser una inversión sustancial, no marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión, este tipo de visa, el Servicio de Inmigración no establece, no define un monto mínimo. Simplemente dice que debe ser una inversión sustancial, no marginal. Esto, en resumen, lo que quiere decir es que tiene que tener sentido el monto de la inversión con el tipo de negocio que se está llevando a cabo. Un ejemplo, si estoy comprando una cafetería, de pronto una inversión de $90,000 estaría bien. Con 2 empleados mínimo, estaría bien. Pero si el cliente está pensando en una fábrica de aviones, por supuesto que $90,000 va a ser muy poco dinero y corre el riesgo de que no se la aprueben porque no va a ser coherente el monto de la inversión con el tipo de negocio que está montando. Si queremos tener un referente, que ojo, esto no quiere decir que sea el monto escrito en piedra o que sea un monto establecido o único por el Servicio de Migración. Algo más o menos referencial, yo diría que sería una inversión no inferior a unos $85,000, ¿ok? Entre 85 y 100 millones por lo menos, un negocio relativamente pequeño que tenga por lo menos 2 empleados y básicamente para que el Servicio de Migración pueda ver de esto, cuando el abogado de migración está encargándose del equipo, ayudarnos a preparar esto, pues que se pueda mostrar o que se proyecte al menos que los ingresos que va a generar ese negocio sirven para que el dueño del mismo se pueda mantener, ¿sí? Por supuesto también deben tener fondos verificables, el origen de fondos y trazabilidad, contar con un arriendo comercial y que la inversión esté en riesgo comercial. No es que se tenga que ser arriesgado pues, en el negocio, sino que sea activo. No serviría tener un monto X en la cuenta de banco, por muy grande que sea, si no está colocado en una inversión efectivamente materializada, en una inversión en riesgo comercial, ¿sí? Bueno, lo que le explicaba, los fondos de la inversión, puede ser capital propio, puede ser préstamos. Lo importante es documentarlo siempre. En todo caso, en esta y en cualquier otra visa, documentarlo. También, aparte de la inversión que conversaba, los demás desembolsos que vayan a hacer con el propósito de poner en marcha ese negocio va a contar como parte de ese gran total de la inversión. Entonces, si compras un negocio por 100,000 o por 300,000, el monto que sea, y adicional los gastos de viajes hacia Estados Unidos para poder llevar a cabo ese negocio, de renta del local, de licencias, permisos, honorarios para el tema legal, todo eso va a formar parte
de la inversión total, ¿sí? La parte de los préstamos es una de las preguntas que las personas siempre me hacen. ¿Esos préstamos para poder ellos comprar un negocio es con un banco aquí americano o ellos pueden solicitar un préstamo en sus países y con ese dinero entonces invertir acá? Esa pregunta es muy interesante, Neymar, porque tú que eres especialista en el área de real estate, sabes perfectamente que como extranjeros pueden comprar con financiamiento. Correcto. En el caso de estas inversiones para visas, también se puede, pero en primer lugar no hay tantos bancos que estén dispuestos a prestarle a extranjeros cuando no tienen número de seguro social, cuando no tienen un récord acá, en un negocio que implica más riesgo, a diferencia de una inversión inmobiliaria, por ponerlo en el caso más extremo, si no pagan, pues la garantía es la misma propiedad. En el caso del negocio no tanto, entonces es más complejo conseguir el financiamiento. Sin embargo, hay algunos casos donde se otorga, pero lo importante es que el mayor porcentaje de la inversión venga de parte del dueño y no del banco, porque si es un banco extranjero, recuerden que estas visas están también orientadas a captar capital extranjero, a generar más empleo, más producción en el país. Entonces, si obtienes un financiamiento de un banco, no sé, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, donde quiera que sea, por supuesto, va a servir para que este inversionista, supongamos que obtuvo en el banco de su país ese préstamo y viene y coloca el dinero y lo invierte en Estados Unidos. Si hay un banco en Estados Unidos que le puede otorgar parcialmente el crédito o parte del capital que va a invertir, también es viable, ¿no? Ok, Y perfecto. esto, bueno, en pantalla ves todos los beneficios que pueden otorgar. Coloco allí esa salvedad. Esta fue la más reciente visita que hicimos a Colombia, pero bueno, todos los países que comentábamos se pueden beneficiar, sin embargo, varían en los tratados entre uno y otro. Por ejemplo, para Colombia, para Argentina, para Costa Rica, la mayoría de los países funciona para 5 años y esta visa la pueden renovar indefinidamente, cada 5 años. Es una visa de no inmigrante, no lo lleva directo a la residencia, pero sí pueden vivir, trabajar, los hijos estudiar durante ese periodo de tiempo y luego renovarlo. Hay algunos casos donde cambia, por ejemplo, México es por 4 años, Chile por 1 año, todo depende, pero la mayoría de los casos es por 5 años. Ok, entonces la persona, por ejemplo, la persona tiene que estar atada al negocio para ellos poder estar aquí viviendo legalmente y trabajando correspondientemente. Siempre tienes que estar en una unión directa con tu negocio para poder tener el estatus, ¿correcto? Fíjate que el aplicante principal, el socio principal, vamos a ver que es una familia, ¿no? Que es el típico cliente nuestro. Entonces, esta familia aplica, no sé, el señor Pedro y su esposa viene como dependiente y sus hijos. Pedro estaría en este ejemplo dedicado a su compañía. Él puede estar a cargo de su empresa. Sin embargo, él no va a tener permiso de trabajo. Su esposa sí. Y con eso ella podría entrar o bien en la nómina de la compañía de ellos, ¿verdad? Con Pedro, o pudiera trabajar su esposa también para cualquier empresa americana, porque tendría permiso de trabajo. Ambos van a tener el número de seguro social y para quienes no saben la relevancia que esto tiene, pues solamente los ciudadanos o residentes tienen número de seguro social o personas que viven en Estados Unidos y esta visa le permite obtenerlo, con lo cual pueden empezar a llevar a cabo, a construir un récord crediticio que le abra puertas para obtener financiamiento en otras condiciones diferentes a ser un extranjero. Entonces, eso lo van a obtener ambos. Y los hijos menores de 21 años van a poder también de ir a la universidad dependiendo del caso, ¿sí? Especialmente para las universidades es importante porque cuando van a la escuela, pues van legalmente, no tendrían que sacar visas F1 de estudiante, que lo que hace muy costoso las universidades para estudiantes extranjeros. Entonces, en cambio, teniendo el número de seguro social,
pueden solicitar el financiamiento de igual manera, ¿sí? Esa parte es muy, muy importante que aclararla porque o sea, realmente es muy costoso. Hay algunas personas que se les abre el micrófono. Es muy costoso cuando estudias aquí siendo extranjero, así que es uno de los grandes beneficios que le pueden brindar a sus hijos y es una manera mucho más económica también de que sus hijos estudien acá y reciban todos los beneficios, ¿no, Víctor? Víctor, una de las cosas que me preguntan también, no sé si lo vas a mencionar más adelante, es en cuestiones de los tiempos, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de esa visa? Sí, ahí digamos una línea de tiempo compuesta por dos fases, si lo queremos ver de esta manera. La primera sería importantísima, que va orientada a la definición de la inversión que se va a realizar. Porque como les explicaba inicialmente, sin inversión no hay visa. Para este tipo de visa específicamente de inversionista, valga la redundancia, entonces necesitamos concentrarnos en la primera etapa en cuál es el negocio que vamos a comprar. O en este caso, quienes nos escuchan, cuál es el negocio que ustedes estarían invirtiendo, bien sea un negocio que esté funcionando, bien sea una franquicia o más bien un desarrollo de proyecto nuevo. Una vez que esto esté avanzado, entonces vamos a esa segunda fase, que sería compilar el resto de los documentos que nos permitan probar al Servicio de Migración, ¿verdad?, que ya la inversión fue realizada y el negocio está operando. Sería el momento ideal, Neymar, para aplicar es cuando ya el negocio está operando. En algunos casos se hacen excepciones, dependiendo de cada caso particular, ciertas emergencias donde se aplican en condiciones diferentes. De esa manera, le estás transmitiendo a inmigración de que no es una propuesta que se va a llevar a cabo en un futuro, que posiblemente se invierta o no, sino que ya se invirtió y que ya está, por ejemplo, facturando, que ya compró los insumos, si fuera un tema o productos, si es un tema de venta al detalle, o ya rentó el lugar donde va a funcionar, llámese oficina, llámese warehouse, o dependiendo de cada caso, si remodeló el local, si contrató empleados, ya eso está funcionando, ahí sería lo ideal. En el momento que eso ocurre, se envía al consulado y depende del consulado, bueno, ya los tiempos, ¿sí? Va a variar en cada país, especialmente luego de la pandemia, cambiaron mucho los tiempos, pero en algunos casos miramos también en qué país, si es en el país de origen, por supuesto es la opción número uno, y si no, lo podemos mover a otro lugar donde la cita salga más rápido. Mientras tanto, la persona puede hacer este proceso inicial con su visa B1, B2 de negocios y de turismo. Quienes tienen la visa pueden venir a hacer negocios, estar algunos días o algunos meses que le permite la ley, máximo 6 continuos, hasta que por fin ya cuando aplicamos y obtienen su visa inversionista, ya están cambiando el estatus y no tendrían las limitantes de tiempo que le da hoy la visa que tienen, ¿no? Claro, pero es un proceso que tarda años, tarda meses, más o menos. ¿Cuál es un tiempo estimado que tú dices, bueno, desde el día que se somete el caso o para la visa de inversión, cuánto es el tiempo estimado que ustedes tienen como experiencia? Hoy en día, como te explicaba, varía, pero puede ir de un consulado como Brasil, que puede estar mucho más rápido, en 2, 3 semanas, porque no tiene tanta demanda, porque quienes van allá tienen que hablar portugués o inglés, a otros consulados donde, por supuesto, van muchas más personas y se habla en español, que puede estar 2 meses, 3 meses, 10 meses, año y medio, dependiendo de cada país. Por eso te mencionaba, por ejemplo, hay clientes que, no sé, Argentina, que todavía está cerrado el consulado, de pronto un cliente fue a España, por ejemplo, porque le daba... Hay varias opciones. Sí, le daba 4 o 5 meses la cita, ya tenía el negocio funcionando y decía, oye, ¿sabes qué? Quiero agilizar esto y no esperar que abran en mi país el consulado. Le dimos otras alternativas y allí van, ¿no? Víctor, una de las cosas que mencionaste que es como un requisito es la generación de empleos, ¿no? A través de este negocio. Es uno de los requisitos que pide migración. Y te hago esta pregunta o te quiero resaltar esa parte porque muchas personas me dicen, Neymar, si yo compro una casa, invierto en una casa, me dan la visa de inversión,
¿Puedo tener beneficios migratorios? Es una pregunta sumamente recurrente y necesito que la aclares, Víctor, tú que eres el especialista en este tema. Eso es importante declararlo y bueno, principalmente porque estás en el área inmobiliaria y sí hay una forma de aplicar a esta visa que no va a ser la inversión pasiva. Como te comentaba hace un momento, va a ser, hay que tener especial cuidado en esta figura, pero sí es viable. Hace unos años se hacía mucho el flipping house, que era el remodelar y vender. Hoy en día el mercado está más orientado a, por ejemplo, comprar lotes de terreno, construir y vender esas propiedades. Por cierto, es una buena idea porque, bueno, ya entiendes perfectamente la demanda versus la oferta y lo que eso que puede ser también interesante como negocio hoy. Entonces, si todavía compras, vamos a ver los dos ejercicios, entrando en el tema de real estate, si compras una propiedad, remodelas y vendes y mantienes ese flujo comercial, estaría ok para el modelo de negocio. Si también compras lotes de terrenos, suponte 3 lotes de terrenos, empiezas a construir propiedades, las vendes y compras, ¿no?, otros lotes para mantener el negocio funcionando, estaría bien. Lo que no debe ocurrir para este tipo de visa inversionista es que compres 1 o 5 apartamentos y los rentas, porque sería una inversión pasiva. ¿Ok? Entonces, quienes, a ver, estén interesados en ese modelo, por supuesto, ya Es otro Neymar. tipo. Exacto. Y por ejemplo, Víctor, solamente quiero aclararte algo, o sea, quiero que me aclares algo. Por ejemplo, si la persona compra 5 apartamentos, pero los coloca a rentar por medio de plataformas como Airbnb y crea un negocio o una pequeña empresa que se va a encargar de esas propiedades, ¿es una manera o no? Estaría más bien orientado a un tema de administración de propiedades, ¿sí? De Correcto. property management, que de pronto puedas, lo importante que hagas una inversión sustancial, es Ok. decir, oficinas, mobiliarios, la estructura, sistemas, de pronto compras, exacto, ponle que compra 3 propiedades que son eh, mm, del inversionista y además de esto mete e incluye 10, 5, 8 propiedades más para él administrarlas, pudiera funcionar también, sí. Perfecto, Víctor. ¿Y cómo es tu acompañamiento para estas personas? O sea, ¿cómo es el proceso de ustedes como compañía, como empresa de Global Business International? ¿Ustedes desde qué momento empiezan a ayudar a las personas y hasta qué momento llegan ustedes o cuál es su alcance? Bueno, te voy a adelantar un poquito la presentación para resumir. Hay otras visas que te voy a dar, pero muy breve, porque no quiero... Ok. Entonces, supongamos brevemente que no puedes aplicar para la visa inversionista 2 porque no encajas en este o no estás dentro de los países que tienen tratado de comercio con Estados Unidos. Hablemos de Brasil, Venezuela, Perú, Dominicana, entre otros, que no están dentro del tratado, pero tienen compañías funcionando por algunos años en su país. Entonces, esta persona quiere abrir operaciones en Estados Unidos, creamos una empresa americana donde ellos son accionistas y vienen como transferencia de ejecutivo L1. Esta visa, a diferencia de la otra, que en la mayor parte de los casos daba 5 años, da primero un solo año y luego con la renovación se la otorgan 2. Pero en ese periodo de tiempo, la ventaja es que pudieran ir a la residencia permanente. Sin embargo, a diferencia de la visa E2 que comentábamos, entonces en este caso sí es más exigente la estructura, especialmente el organigrama que debe tener esta compañía o esta organización en Estados Unidos y también en el país de origen. No menos, Neymar, de 8 o 9 empleados que debería tener tanto fuera de Estados Unidos como la compañía dentro de Estados Unidos. Y esto, por supuesto, requiere de un capital superior. No podríamos hablar de un negocio de 100,000, 150,000 que pudiera funcionar para una visa 2. Difícilmente para sostener un negocio con una nómina de por lo menos 8 o 9 empleados, de los cuales 2 deben ser profesionales o gerentes, estaríamos hablando de una inversión superior, sí, al menos unos 250,000 en adelante para una visa como esta. Pero bueno, para todos los que nos están escuchando, si no estoy dentro de las nacionalidades que pueden aplicar para una visa 2, tengo una compañía en mi país que tiene esta estructura y tengo la capacidad para crear una compañía o para comprar una compañía en Estados Unidos que tenga unas condiciones a nivel de empleomanía principalmente similares, puede funcionar
Y algo importante, no es obligatorio que la actividad que realizas en tu país tenga que ser exactamente la misma que estás haciendo en Estados Unidos, de manera que si tienes una compañía de construcción en tu país y aquí decides, por ejemplo, no sé, invertir en un restaurante que tiene 10, 12 empleados, pudiera funcionar. Todo depende hay que ver igual el caso particular, pero a grosso modo, esas son las condiciones, ¿sí? Y lo mejor es, o la principal diferencia, por lo que te acabo de entender, es que la visa L1 sí te puede llevar a una residencia, pero la visa E2 es un poquito más complicado, ¿no? Para llegar a la residencia. Exacto. Con la visa 2, para quienes tienen, honestamente, quienes tienen el pasaporte de alguno de los países que se puede beneficiar de una visa E2, Neymar sin duda que sería la mejor alternativa, al menos como primer paso. Correcto. Luego la visa L1 la pudieras transformar, esa E2, para llegar a un camino que te lleve a la Llevar residencia, a la residencia. pero es menos exigente. Si no tengo ese recurso, bueno, tengo que ir a la visa L1 y, por supuesto, cumplir con las condiciones que requieren para que esto pueda funcionar bien, ¿sí? Perfecto, Por perfecto. eso es tan importante hacer el análisis previo a dar los primeros pasos, ¿sí? Finalmente tenemos la visa inversión EB5, es la más costosa. Aquí sí, esto fue un mecanismo que creó el Congreso de Estados Unidos por los años 90. El programa EB5 se renovó recientemente y cambiaron los montos. Anteriormente eran de $500,000, ahora subieron entre 800 o 1.050.000, dependiendo del área donde se desarrolle el proyecto o el negocio, y debe crear como mínimo 10 empleos. Termina siendo el último escalón, vamos, digamos, en ascenso en cuanto a la inversión y en cuanto a las exigencias. Por supuesto, también esto lleva directo a la residencia en un lapso aproximado de 24 meses, ¿sí? 24 o un poco más. Aquí, bueno, hay varias maneras de hacerlo, bien sea por inversión directa o a través de un centro regional, que se puede llegar a la visa inversión y a través del programa EB5 a obtener la residencia permanente. La otorgan la residencia permanente, pero los primeros 2 años es condicional. Luego se hace la auditoría para verificar que el proyecto se llevó a cabo y se remueve la condición y finalmente quedan con la residencia sin ninguna objeción adicional, ¿no? O sea que esta es la más fácil para obtener la residencia prácticamente directa, solamente que el monto de inversión pues es mucho más elevado. Ese monto de inversión, Víctor, tiene que ser de fondos propios. Sí deben ser fondos propios, ¿no? Y es un poco más exigente el tema de justamente del origen de fondos, Neymar. Ahí es mucho más exigente porque, bueno, en tanto el monto es superior, el gobierno de Estados Unidos quiere cerciorarse de que, por ejemplo, si tienes una compañía en tu país y esos fondos vienen de allí, van a querer ver la trazabilidad, declaraciones de impuestos, si fue una herencia, igual todo lo que son documentos, si fue ventas de propiedades, cualquiera que sea el origen de fondos es bien, bien importante para todas, pero más exigente para este tipo de visas. Yo creo, Neymar, que también es importante resumir estos 4 modelos de negocios que hemos venido conversando que sirven para aplicar A a la estas visa de dos. visas, ¿correcto? Sí, totalmente. Es muy importante pues aclarar esto, en que cuáles son ese tipo de negocios, ¿verdad? Que la persona puede comprar o puede adquirir para tener la visa de inversión y también el acompañamiento, ¿no? Que ustedes pueden darle porque obviamente se necesitan de varios especialistas en este tipo de procesos para que la persona pueda hacer un proceso exitoso estando en su país, ¿no? Y conocer obviamente y hacer todo a través de las reglas y las leyes. Eso que has dicho es definitivamente lo más importante. Me preguntabas hace un momento, ya una vez que conversamos acerca de los servicios y de cuáles pueden ser el alcance de estos y de las oportunidades que las personas que nos acompañan hoy tengan, dependiendo de cada visa, pues también nosotros, Neymar, la asistencia integral define lo que hacemos y estrategia además, ¿no? Venir a hacer negocios a Estados Unidos es un país con muchísimas oportunidades, pero también con mucha competencia y con reglas de juego diferentes a las que tenemos en nuestro país. Entonces, nosotros empezamos haciendo un perfil del inversionista, tenemos esta metodología que nos ha funcionado por muchos años. Podemos valorar, por ejemplo, cuál es la experiencia que tiene en su país
o sus gustos, porque hay gente que tiene mucha experiencia y curiosamente quiere dedicarse a otra cosa, que lo hicieron por muchos años. Hay quienes más bien están orientados a continuar, a sacarle provecho a esa experiencia aquí en este país, ver, por ejemplo, cuáles son sus objetivos, no solo individuales, Neymar, y esto es muy importante, sino, por ejemplo, familiares. Para nosotros entendemos perfectamente que esto es un proyecto de vida. Muy pocos, por no decir que ninguno de nuestros clientes está pensando en un tema meramente económico. Claro que quieren resguardar su patrimonio, quieren crecer sus negocios, pero también los mueve en la mayoría de los casos un tema familiar, un tema proyecto de vida, y entonces tenemos que ver dónde va a ser la inversión, cuánto pueden invertir basado en el capital disponible, en su presupuesto, por ejemplo, en qué zona va a estar ese negocio, porque se supone que también quieren zonas para vivir, para mantener o mejorar un nivel de vida, especialmente en educación, por ejemplo, en escuelas. Entonces son aspectos que no podemos dejar por fuera. El área geográfica, vemos qué nivel de idioma tienen, no porque esto sea una limitante, pero sí porque esto nos va a permitir donde tiene mayor potencial para ejercer un negocio o comprar una franquicia. Si la persona no maneja, por ejemplo, un nivel de inglés muy alto, sería imprudente colocarlo en una ciudad donde sea más americano. Entonces, sí, no va a ser lo mismo un negocio de cara al público que tú lo pongas, lo tengas en Doral, a que lo pongas en Fort Lauderdale o lo pongas en West Palm Beach. Correcto. Entonces hay que tener cuidado de todos esos aspectos y que ese tipo de negocio sea compatible y cumpla con ciertas condiciones con el tipo de visa que va a tramitar. Entre otros aspectos que, como verás, pues forman parte de ese sistema, de ese todo que deberían considerar estas personas, cualquiera que quiera dar los primeros pasos. De hecho, tenemos clientes que se inclinan más por el desarrollo de negocios, pero bueno, lo manejamos con cuidado, hacemos un estudio de mercado, estudio de factibilidad, de pronto su idea es muy buena, pero no necesariamente funciona igual en este país, o ni siquiera en este país, sino dependiendo de la ciudad donde vaya a llevarlo a cabo. Eh, Creo que es mucho más fácil, definitivamente, que estas personas se adapten al sistema, que el sistema se adapte a uno. Correcto. Y bueno, ese acompañamiento integral pasa por allí. Una de las ventajas es ir tanto en la inversión como en el tema legal y migratorio, porque lograr hacer esto con personas o compañías por separado se puede hacer, pero termina siendo mucho más práctico para el inversionista cuando en una compañía recibe esa asesoría integral que incluye casi el 100% de lo que va a necesitar en el camino para lograrlo, ¿no? Y entre ese proceso que comentas, también tienen ustedes en el equipo abogados de migración que van a ayudar específicamente a todo lo que son someter las formas y todo eso que las personas necesitan, ¿no? Exacto, así es. El equipo es bien completo, entonces poder mirar el tema financiero, el tema inversión y a su vez en el equipo poder mirar estos temas legales, migratorios, es una ventaja sin duda que lo es, ¿no? Sí, es sumamente importante eso porque, bueno, las personas están en su país, no están aquí en los Estados Unidos, no entienden tal vez cómo comenzar un negocio, qué es lo que necesitan, cuáles son las reglas que tienen que cumplir y lo que tú dices, o sea, que ustedes los ayuden al estudio del mercado, al estudio del negocio, si va a funcionar, si no va a funcionar, es sumamente importante para realmente hacer una inversión correctamente. Y siempre lo repito aquí en este espacio todos los martes, realmente se tienen que enfocar en la información, en tener el conocimiento para poder hacer la mejor inversión. Entendemos que no es fácil hacer una inversión estando en sus países y por eso estamos aquí apoyándolos y es un equipo y hacemos todo para que usted haga la mejor inversión con los especialistas necesarios en cada área, que son especialistas en cada área y es muy importante resaltar eso porque no una sola persona hace todo, sino que nos apoyamos y trabajamos en equipo para apoyarlo y asesorarlo en todo el proceso. Ya para terminar, Víctor, tenías una lámina en donde especificabas los tipos de negocios que servirían para una visa de inversión. Me gustaría terminar con eso para que las personas, ya que las personas estén
interesadas y quieran realmente contactarnos para poder empezar ese proceso, para poder hacer el estudio del perfil del cliente, hacer un estudio del tipo de negocio que le puede funcionar a la persona, ya sería una cita mucho más personalizada. Es muchísima información para compartir en un espacio tan pequeño. Entonces, quiero como resaltar esto, el tipo de inversiones que ustedes manejan específicamente en las empresas y ya con tanta experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son esos negocios que tal vez ustedes pueden recomendar que puedan ser un poco más fácil, ¿no? Para hacer el tema migratorio también exitoso. Hay un sinfín de opciones en la industria. Por ejemplo, cuando hablamos de franquicia, la gente regularmente lo asocia con la industria de alimentos, pero en verdad hay en tema automotriz, hay en estética, cuidado personal, en impuestos, en fin, hay muchas opciones. Por ejemplo, el señor Escamilla, a ver, teníamos el señor Escamilla de Bogotá, que tiene varias ópticas en Colombia y se decidió por su desarrollo de proyecto y lo estamos abriendo este mes casualmente acá en Miami, igual que South Florida Acrylics, que tenía ese modelo de negocio por muchísimos años en Colombia y también lo trajo. En cambio, por ejemplo, Marcela Prado se inclinó por comprar una franquicia y ya está activa elaborando acá en Estados Unidos. Luego tenemos otro señor que también decidió hacer su proyecto, ¿verdad? Bueno, algunos clientes del medio artístico que no... Mira, también hasta medios artísticos aquí, Víctor. Sí, ellos, estos chicos de Coggyman con Carlos Villa, ellos son productores y escriben además, de hecho son, entre otras canciones, por ejemplo, la película Talento, la última de Talento colombiano, de Encanto que hubo de Disney y bueno, un sinfín de otros negocios que bueno, realizan en Estados Unidos. Este es un proyecto que también se está de One on One, que son de Michelle y Jimmy Lewin, muy conocidos en el mundo fitness, que también, por cierto, estamos empezando este año a empezar a replicar las opciones, los modelos de tienda que tienen. Se decidieron finalmente. Acá hay, bueno, fotos referenciales de algunas actividades donde hemos participado en la Organización de Naciones Unidas, representando esa fuerza latina que, bueno, definitivamente para nosotros nos complace muchísimo que podamos ir creciendo cada día más. Totalmente. Tenemos otros clientes que también, bueno, son conocidos en el medio artístico, otros que decidieron comprar franquicias de mascotas, a otros que, bueno, nuestra querida Erika Ender, panameña conocida por compositora, escritora, también es cliente de otro tipo de inversiones que vive en Miami y hace, igual que Ismael. Ella escribió muchos temas, pero el más conocido, el de Despacito, de Luis Fonsi. Okay. Entonces, es una gran referencia. Tenemos un montón de opciones, solamente es realmente trabajar de la mano con el cliente, ¿no? De lo que el cliente está buscando, cuál es de repente ese sueño o ese negocio que quiere colocar aquí en Estados Unidos. Y me gusta que ustedes pueden hacer ese sueño realidad, ¿no? Que a veces la persona lo ve como súper imposible o súper complicado, pero si uno se lo pone a imaginar todo eso, hacerlo uno solo, pues obviamente sin tener el conocimiento, pues es muy difícil, pero hacerlo de la mano con personas de experiencia y que ya tienen casos de éxito en este ámbito de procesos de inversiones en negocios con fines migratorios, es muchísimo más fácil, ¿no, Víctor? Claro, cerramos con estos señores que también decidieron, ellos tienen varios de estos funcionando en su país, bueno, lo abrieron acá, entonces, bueno, en conclusión, Neymar, nosotros, bueno, estamos, por supuesto, bueno, abiertos a cualquier de las dudas, preguntas que puedan tener y ya tú bien decías, no es un molde, ¿no? No es un molde que sirve para todas las personas. Es importantísimo ir a evaluar cada caso particular, porque necesariamente funciona así. No todo el mundo tiene, por ejemplo, la misma nacionalidad, no todas las personas manejan el mismo presupuesto, la misma experiencia, en fin, hay todos los elementos que es como una huella dactilar, pues, ¿no? Hay que ir en cada persona evaluando ese caso para poder acompañarles en el proceso y mitigar los riesgos, ¿sí? Es un reto siempre invertir. Yo haría lo mismo si voy a otro país. Hay que procurar asesorarse de personas que tengan el conocimiento y la experiencia para hacer esto, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación y por toda la información que nos brindaste el día de hoy.
Vamos a responder en unos minuticos a las Sí, preguntas que he visto aquí en el chat para que no se queden sin responder. La primera pregunta es de Andrés Pérez, si para los ciudadanos canadienses existe la visa E2, Víctor. correcto, sí, sí, sí funciona para los ciudadanos canadienses. Rafael pregunta para Perú. Perú tendrían que optar por una visa L1 de transferencia de ejecutivos. No, no sirve para Perú la visa E2. Ok, sería más la visa L1 la que tendrían que aplicar en dado caso que tengan un negocio en su país. O la E5, ¿no? Si también O está en la capacidad. B5. Correcto, la visa de B5 y la visa L1 no es un tratado para cada país, ¿no? Es como que abierta para todos. La visa B5 sí, para prácticamente todos los países, excepto aquellos que no tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos, sí. Ok, el señor Carlos García pregunta, si los hijos de mi esposa no son hijos míos, ¿pueden estudiar o pudieran entrar en ese grupo familiar? Mm, si aplica a la esposa, Ok, automáticamente ella beneficia a sus hijos y a su esposo, en este caso el señor Carlos, ¿no? exacto. Si quien va a aplicar es Carlos y ellos son menores de edad, habría que ver el tema legal ya con el abogado con más detenimiento, a ver si los puede beneficiar, ¿no? Pero tendrían que estar, por utilizar un término, reconocidos por parte de él para que se beneficien, ¿sí? De todas maneras, eso lo maneja mejor el abogado en el momento de verlo, ¿no? Claro, claro, sí. Preguntan, ¿un negocio de self-storage se considera como un capital en riesgo o una inversión activa o ya sería una inversión pasiva? Eh, Puede funcionar, habría que ver cuánto va a ser el monto de la inversión y qué tipo de empleo o cuántos empleos va a generar, ¿no? Ok. Dicen, la visa E2 solo aplica cuando hay generación de empleo. Sí, debe tener empleo, por lo menos dos, ¿sí? Ok. Entonces, lo que te diga, si es el negocio inmobiliario y estás construyendo, tienes que generar empleo, ¿no? Ok, la señora Liliana pregunta, ¿podría aplicar la visa E2 si no tengo la visa de turista? Sí puede, pero a ver, no sé, lo ideal sería que se pueda asociar con alguien, porque si no tienes manera de entrar a Estados Unidos, entonces la logística de poder crear la compañía americana, abrir la cuenta de banco, transferir el capital para la inversión y montar el negocio, alguien debería poder ocuparse de esto. Entonces, si tiene un familiar o alguien de confianza que puedan abrir en conjunto estas compañías y esa persona desde aquí gerenciar y ocuparse de poner en marcha la empresa y luego, bueno, aplicar al consulado. Si se la aprueban, claro, entraría con una de dos, ¿no? Solo que la logística y el tema de la estructura va a ser un poco más complejo, ¿no? Ok. La señora María Yolanda pregunta, ¿en esa visa hay un monto determinado de inversión? O sea, como mínimo. No lo hay. En la visa 2 no hay un monto mínimo. Nosotros, para tener un monto referencial, ojo, o pendiente con esto, dependiendo del tipo de negocio, va a variar, pero un monto referencial pueden ser entre 85 y 100 mil dólares, ¿sí? Mínimo. Ok. Preguntan por aquí que si exigen algún tipo de nivel de inglés para entrar a un tipo de negocio. No, bueno, no es una limitante, más bien sería discriminatorio. En el consulado no le van a hacer una entrevista en inglés, no deberían, o sea, no tendría obligación de ser así. En el negocio tampoco. Ahora bien, nosotros tenemos un portafolio amplio, por ejemplo, de franquicias. Si hay franquicias que nos informan, mira, yo no tengo a alguien que haga el entrenamiento en español y bueno, tendría que ser obligatoriamente en inglés, pero eso va a ser parte del proceso. Nosotros veamos que la persona no, pues lo orientaríamos a opciones donde sí pueda tener su entrenamiento en español y desarrollar su negocio, ¿no? Ok, perfecto. El señor Andrés Pérez pregunta, ¿qué costos tendría tu asesoría? Y al mismo tiempo Jiménez pregunta, ¿cómo funciona la asesoría? Entonces, si puedes responder un poquito sobre la parte de la asesoría es importante. Nosotros manejamos dos áreas de consultoría, una que está orientada a las inversiones, a los negocios, y otra que va en lo que sería la parte legal migratoria. Incluso por temas de licencias y todo, esto se debe separar ambos contratos. Va a variar
dependiendo de cada caso también y de cada visa, ¿sí? Yo creo que si uno va perfectamente a una cita, eso se lo explicamos una vez evaluemos este caso, inmediatamente se le hace llegar un presupuesto para que la persona sepa cuál es su alcance y si está, por supuesto, en posibilidades o de acuerdo para avanzar. Correcto. El señor Daniel Barón pregunta un tema que ya explicamos sobre la parte de inmuebles, pero sería bueno que la repitas para las personas que llegaron tal vez un poquito tarde, Víctor, que es la parte de los negocios o la inversión en el tema de casas, de inmobiliarias. ¿Cómo es que funciona y cómo aplicaría para tener la visa de inversión? Sí, sobre esto conversábamos que hay que tener especial atención, ya que comprar inmuebles y rentarlos, pues es una inversión pasiva para efectos de la visa. Lo pueden hacer como extranjeros perfectamente, pero termina siendo una inversión pasiva. En cambio, si se compran, por ejemplo, propiedades, se remodelan, se venden, se compran otras, se vuelven a remodelar y se venden, o si compras lotes de terreno, construyes casas, las vendes y sigues comprando más lotes de terrenos para construir y vender, también puede funcionar. Entonces sería más bien en la construcción, no un tema de que sea inversión pasiva. Por supuesto, al remodelar o reparar casas y vender, o propiedades, no puede ser casas, apartamentos, o al construir nuevas propiedades, por supuesto, está generando empleo también. Perfecto. El señor o la señora Adri Salas dice, o sea, ¿qué se puede hacer para los ecuatorianos? ¿Qué tipo de visa pudieran obtener ellos? Eh, Ecuador desafortunadamente ya no tiene tratado, tuvo en algún momento, pero hace unos años eh, se, se venció, o bueno, lo eliminaron. El gobierno en ese momento de Ecuador decidió anular el Tratado de Comercio con los Estados Unidos y bueno, ya hoy no tiene vigencia esta opción, entonces tendría que evaluarse la alternativa de la visa de transferencia ejecutivo L1 o de la visa de inversionista EB5. Correcto. El señor Julio Álvarez pregunta, ¿un peruano de nacimiento con residencia mexicana pudiera obtener la visa de dos? Con residencia no. Si tiene pasaporte mexicano, sí. Si tiene pasaporte mexicano. Uh-huh. Ok. La señora Natalie Brante pregunta, ¿cuánto dinero necesito para obtener una franquicia? Hay muchas opciones. Puede empezar no sé, en 50, 60 mil dólares hasta, bueno, franquicias que pueden costar, no sé, 2, 3 millones de dólares, ¿sí? Correcto, o sea, eso es como el monto inicial de una franquicia y a eso se le tiene que sumar como los costos de los abogados, los costos de la asesoría, todo Claro. eso, ¿verdad? Sí, correcto. Que van a servir, van a sumarse al monto total de la inversión, de manera que si inviertes en una franquicia, no sé, 75 mil dólares, y arriba de esto, todos los demás desembolsos son 25, entonces la inversión total para presentar la visa serían de 100, no de 75. Incluso los viajes que hacen los inversionistas, nuestros clientes para venir, pueden hacer 1, 2, 3, 4 viajes para terminar de poner en marcha el negocio, ¿verdad? Para venir a rentar el local, luego para cerrar el contrato con la franquicia, contratar personal. Usualmente, Neymar, lo que ocurre es que vienen en esa primera etapa hasta que finalmente obtienen su visa inversionista y ya se quedan, ¿no? Que por cierto, con esa visa de dos tiene una gran ventaja, como se pueden quedar viviendo en Estados Unidos y tener máximo, suponte que tienen 5 años, que sea un país como Colombia o Argentina, tienen 5 años de visa y hasta 2 años de permanencia ininterrumpida en Estados Unidos sin salir, ¿no? Entonces, si a los 2 años todavía no ha salido, pues debe hacerlo y volver a entrar y le dan 2 años más. O si entró, supongamos, el 1 de septiembre y a finales de año va a pasar Navidad en su país o fin de año y en enero vuelve, cada vez que ingresa deberían darle 2 años. Entonces, de esa manera lo pueden ir manejando, ¿sí? Ok. El señor Alfonso pregunta, si se tiene, por ejemplo, otro tipo de visa, no necesariamente la B1, la B2, igual se puede aplicar para la visa E2 o necesariamente tienen que tener una B1 o B2 antes de la E2. Si tiene, a ver. Él, por ejemplo, en este caso tiene una visa que dice waiver.
Ah, claro, pero lo que pasa es que si él, por ejemplo, es de Chile, que sería un caso similar a este, um, necesariamente se tiene que tener antes la B2. No, no necesariamente, porque hay países como Chile, por ejemplo, como Italia, que no necesitan, o España, que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos. Entonces se aplica la visa en el consulado y no necesitaría tener la B1 o B2 primero. ¿Sí? Lo que no podría hacer es un cambio de estatus dentro de Estados Unidos. Pero fuera sí, se envía al consulado, le aprueban su visa y entra con ella sin necesidad de que tenga la visa de turismo y negocios, que sería la que él menciona, la B1, B2. No es necesario, no es Ok. obligatorio. Por ejemplo, aquí la señora Erika pregunta, ¿con una visa de turista se puede invertir en un comercio que ya tiene empleados? Correcto, sí se puede hacer. Y eso, en algunos casos, acelera el proceso, porque ya tienes un negocio que está andando, que tiene empleados, que tiene renta, que tiene todo, y por supuesto que acelera el proceso para la aplicación a la visa. Sin embargo, nosotros, claro, esto puede ser muy ventajoso. Nosotros también advertimos de que también que es necesario, muy necesario, hacer un due diligence, lo que sería una revisión de ese negocio, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista financiero, contable, porque bueno, como primero para verificar la rentabilidad que tenga, luego si es rentable, pues además conocer si tiene, por ejemplo, prohibiciones de enajenación de los activos, prohibición de venta, demandas, deudas, ¿sí? Porque es importante hacerlo. Sí sería una ventaja comprar un negocio que ya existe, pero bueno, considerando esto que acabo de mencionar, ¿no? Claro, claro que sí, Víctor. Y bueno, ya para responder la última pregunta, para las personas que están aquí en el webinar, Víctor, ¿cuánto sería el costo de tu primera asesoría? De esas personas que quieren tomar acción y dicen, bueno, sabes que yo me quiero reunir con ustedes para evaluar mi situación, para ver qué posibilidades tengo, cuáles son los requisitos que en mi caso aplican, cuáles son los tipos de visas que en mi caso aplican, y ya una asesoría mucho más personalizada. ¿Cuál sería para esas personas que están aquí presentes el costo de una asesoría personalizada, Víctor? Fíjate, nosotros regularmente, puede ser algunos de los miembros del equipo que está capacitado para esto, pues yo te puedo anotar lo coloco en el chat o estaría bien si para las redes o cómo sería el Sí, no, contacto. mira, voy a colocar aquí mi correo electrónico, pero ¿qué costo tendría esa asesoría para las personas que quieren, o sea, que quieren contactar con el equipo de ustedes? O sea, el Sí, costo, dale. esa primera cita de asesoría tiene un valor de $200, ¿sí? En esa oportunidad se va a evaluar, antes se envía el cuestionario inversionista para obtener la información que te mencioné en el perfil y de allí vamos a hacer de conocimiento del cliente cuáles son las ventajas o las posibilidades que ellos tienen, cuál sería digamos, el camino a seguir y en ese mismo momento, dependiendo de su eh, disponibilidad, de su proyección, de sus tiempos, de todo lo que nosotros vamos a hablar, le haríamos llegar un presupuesto para que él conozca con claridad cuáles serían, digamos, los honorarios a considerar en razón de ese proyecto que quiere llevar a cabo, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, para todas las personas que están interesadas en una asesoría, tendrán que enviarme un correo electrónico, ahí se los coloqué en el chat, a neymarcarrerog@gmail.com. Me escriben, Neymar, necesito el formulario, el primer formulario para poder tener una asesoría especializada con la empresa Perfecto. de Víctor, y ya se le enviamos ese formulario y a partir de ahí comenzamos entonces a trabajar. De todas maneras, voy a compartirles mis otras plataformas de contacto para las personas que quieren seguir con nosotros en este tipo de espacios. Ok. Recuerden que son todos los martes a las 7 de la noche, hora Miami. Pueden conseguirme también en Facebook como Real Estate Agent Neymar Carrero, en Instagram como neymar.realtor, en mi canal de YouTube Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrero. Ahí queda la grabación de, por ejemplo, este tipo de espacio para las personas que llegaron tarde. La grabación la pueden conseguir allí en mi canal de YouTube el viernes a las 5 de la tarde. Se estará publicando y también se envía por correo electrónico el día sábado y por WhatsApp. Las personas también que quieren ir a mi página web, neymarcarrero.exprealty.com, y la manera más fácil de contactarme por WhatsApp, pueden tomarle una foto a esta pantalla, pueden escanear el QR y el número de teléfono es
+1-929-363-5683. La invitación es a que tengan una cita ya personalizada, pueden escribir al correo electrónico, pueden responder al correo electrónico en el cual ustedes recibieron la invitación. Y Víctor, ¿cuál es tu Instagram para las personas que quieren saber un poquito más de ti? Si quieres colocar tu Instagram también. V Parra Consulting, ¿sí? Acá te lo estoy anotando para que también lo puedan ver. V Parra, de V de Víctor, V Parra Consulting. Perfecto, Víctor. Entonces, para todas las personas que quieren la asesoría, el único paso a seguir o la única vía o la mejor vía, mejor dicho, es enviar un correo electrónico a neymarcarrerog@gmail.com y pedir el formulario para esa primera consulta con Correcto. el equipo de Global Business International. Muchísimas gracias, Víctor, por este espacio. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Recuerden que estamos aquí semanalmente para ayudarlos a ustedes a hacer ese plan, a hacer esa meta, a realizar ese sueño que ustedes quieren aquí en Miami o en Orlando o en Florida. Así que estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier información, por favor, contáctenme por WhatsApp, por correo electrónico. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Víctor. Ok, claro que sí, seguro, Neymar, encantado y gracias por la invitación. Feliz tarde y bendiciones para todos. Igual, igual, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.